el gusto, el honor, el placer de recibir en este programa la columna Periodismo de Salud de la mano de ella, que trae toda la información precisa, siempre contundente, tan didáctica, nuestra amiga, colega periodista Alejandra García Crisanec. Barbie Girl hoy. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Feliz viernes, Gracias. feliz viernes para ustedes que están en su casa. Bueno, les traigo un tema muy interesante que tiene que ver con la discapacidad. Sí. Los nuevos conceptos y paradigmas, el cambio de perspectiva en cuanto a los derechos, pero principalmente también a una vida independiente. Porque uno dice discapacidad y uno no piensa que las personas con discapacidad pueden desarrollarse, trabajar, valerse por sí solas, valerse si se por sí quiere. sola. Digo, uno no lo piensa porque está instaurado en la sociedad esa parte, esa falta de capacidad de alguna manera. Pero hay personas con discapacidad que pueden tener una vida independiente, que se pueden casar, que pueden tener hijos, Muy bien. dependiendo, ¿no es cierto?, todo el contexto que lo acompaña. Por eso hay una ruptura quizás en el paradigma que se está trabajando en discapacidad, y les traje una experta que el próximo 28 de noviembre va a estar en Córdoba. Ajá. Va a venir a través de la Fundación CEIN, pero nosotros vamos a tomar contacto con ella para ver de qué se trata esta nueva perspectiva que tiene que ver con los derechos a la vida independiente, tanto para la persona con discapacidad como para las familias, porque Pato, Moni, tener en la familia una persona con discapacidad cambia toda la dinámica, Sí, ¿no? todo. Los ayudantes terapéuticos son Sí, muy importantes muy también, importantes, ¿no? muy importantes en la tarea. La sociedad, nosotros que de pronto uno dice, vos tenés a alguien discapacitado, una persona con discapacidad en tu familia. Bueno, en mi caso no. Pero de alguna u otra manera también es cambiar el chip, ¿no? Incorporarlo. Nosotros acá en el canal, por ejemplo, si tuviésemos que pensar una persona con discapacidad que haya estudiado periodismo, pero que puede ejercerlo, o que puede estar en las cámaras, digo, ¿cómo nos cambia también? Nosotros tenemos que cambiar para empezar a hablar verdaderamente de la inclusión. Sí. La inclusión no es el todo, es el todo, Tal el cual. TEDE Eso y lo demás. saben. Pero ¿sabés Eso algo saben que básico, son Ale, muy que te lo críticas llevo en hacia eso. algo así muy cotidiano para destacar? Por allí no tenés una persona cercana, pero por ejemplo vas al súper, tenés el lugar Sí. de específico donde tienen que estacionar un auto de una persona discapacitada, no ocuparlo. Viste que por allí lo ves Moni, vacío. un ejemplo Algo básico. algo entonces- básico, pero fíjate el egoísmo, ¿no? ¿Cuántos discapacitados Tal van a venir cual. hoy? Porque uno lo escuchás y demás, y es una falta de respeto. Y vos decís, pero si este lugar está exclusivo para esta persona. Vamos a tomar contacto. Ella es magíster en intervención profesional con personas mayores y, por supuesto, también personas con discapacidad. Muchas gracias, Karina Heschberg, por atendernos desde Canal C Argentina, desde Flow en el 539. Aquí está Pato, Moni en Pato a la Mañana. Y gracias, sinceramente, a lo que es todo el equipo de esta gran fundación que representas. ¿Nos estás escuchando bien, Cari? Sí, estaba escuchando, por supuesto. Senderos. ¿Cuántas cosas me dan ganas de comentarles después de lo que vengo escuchando? Bueno, Claro. Karina, antes que nada agradecerte la conexión con nuestro programa aquí en Canal C Argentina, y por supuesto queremos escucharte, sos especialista en el tema, así que atentamente te damos la palabra. Bueno, es que muchísimas gracias. Sí, escuchaba muy interesante lo que decías, Pato. Vos decías del tema de los asistentes terapéuticos, y si llegamos a un minuto, yo quisiera pensemos en otras figuras como la que venimos trabajando de asistencia personal. También Ale decía, o Moni, no sé, no escuchaba bien, Sí. el tema que alguien trabaja en el canal, ¿no? Cómo cambiar un poco el chip para poder incluir laboralmente a las personas con discapacidad. Y también decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué usamos el estacionamiento? ¿Cuántas personas con discapacidad va a haber? Bueno, miren, vamos a arrancar por ahí. 15% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad. Y eso es un número enorme. Ahora que estamos en periodo eleccionario, creo que tendrían los candidatos que prestar un poquito de atención. El 15% de personas con discapacidad en los últimos censos nuestros dieron 11, 12. Esa es una persona, pero además esa persona involucra a la familia. O sea que, ¿cuánta cantidad de personas en contacto con la situación de discapacidad tenemos? Un montón. Como ustedes decían también, esto cambia a veces la dinámica familiar, pero cambia la dinámica familiar porque tampoco están los apoyos necesarios, porque a veces también las cosas que pensamos sobre la discapacidad, y Ale decía al principio, que la persona con discapacidad puede trabajar, que se puede casar, que puede estar incluida en un trabajo. Bueno, de todo esto un poco empezamos a hablar cada vez más, que se pueda estar hablando también en los medios de comunicación. Es súper importante porque lo que necesitamos es realmente ver a la persona con discapacidad como una persona que tiene que tener su proyecto de vida, una persona que es
parte importante de la sociedad, aun cuando no pueda ser productiva estrictamente. No es una cosa de pensar que si no trabaja no es una persona o que no es valiosa para la sociedad. Pensar las personas como ciudadanas, como su derecho a la ciudad, a la ciudadanía, a la participación de la vida comunitaria. Dejar de pensar la discapacidad solo como una cuestión de salud, como una cuestión de necesidad de rehabilitación, de servicios médicos, y pensarlo desde la dignidad de la vida humana. Karina, y la persona, sí, ahí hago un paréntesis, ¿no? Desde la dignidad de la vida humana, y en siglo XXI se habla de la discapacidad. Los candidatos para el próximo 19 de noviembre, en el debate incluso y en las entrevistas periodísticas, comenzaron a incorporar en la agenda la palabra discapacidad. Sin ir más lejos, Pato y Moni recordarán el gran discurso de Sergio Massa hablando también de la discapacidad. Digo, ¿sabés cuál es mi miedo como periodista de salud? Que se ponga la discapacidad en boga como una cuestión de moda, pero en la acción propiamente dicha seguimos quedándonos en el tiempo y no se avanza. ¿Compartís eso? Sí, pero es nuestra responsabilidad que no sea solo una moda. Es decir, aprovechemos que se ponga de moda, aprovechemos que se hable de discapacidad para poder discutir sobre discapacidad, para poder que más personas escuchen cosas de discapacidad, para que las asociaciones y las personas y las familias sigan empujando para el pleno ejercicio de los derechos. Argentina es un país con una legislación muy buena, habiendo avalado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con alta cobertura en lo que tiene que ver con rehabilitación y salud, a la que nos falta todavía algunos derechos básicos con relación a la vivienda, a la autonomía, a la posibilidad de elegir tu proyecto de vida, dónde y con quién vivir. Así que yo aprovecharía la moda para que el impulso, no nos quedemos solo en eso, pero sigamos empujando. Me encanta esa mirada. Bueno, un avance ha sido que ahora este gobierno, el certificado de discapacidad, lo ha pedido por una sola vez y no hay que renovarlo. Eso salió hace poquito, con lo cual también es un avance, digo, porque a veces a las personas le hacían llevar todos los años un certificado de discapacidad sobre una discapacidad que nunca la iban a recuperar. Se habla en vano esos trámites, claro. Es muy importante toda la cantidad de avances que hay en Argentina con respecto a discapacidad, porque todo el tiempo estamos escuchando como que este es un país horrible, y la verdad es que no. Es uno de los mejores países en relación a la cobertura, a los derechos, a las posibilidades de las personas con discapacidad. Que nos falte en el pleno ejercicio de esas leyes, o del pleno cumplimiento de esas leyes, o en el pleno ejercicio de los derechos, por supuesto, y en todos lados falta. Sí. En todo el planeta falta, y las personas siguen luchando para poder hacer plenamente efectivos esos derechos. Cari, recordemos en esto que dice Pato, y te lo sumo para ir cerrando, algo muy positivo que hay que reconocer en este gobierno, que es cierto, es el abordaje federal de la discapacidad, porque la geografía cambia de acuerdo a las necesidades y demás. Entonces se ha hecho como un conversatorio, a lo largo y a lo ancho del país. En Córdoba fue epicentro de la región centro. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad, para los trabajadores en la discapacidad, vayan y aporten para lo que va a ser la nueva ley de discapacidad, que cambia, obviamente rompe una cuestión arcaica del concepto de la discapacidad. Bueno, Cari, no sé si tiene algo más, pero el próximo hacer una consulta, porque ella tiene trato directo con personas discapacitadas. Por allí, preguntarle cuál es la principal problemática que los discapacitados por allí te dicen que tienen. Es una cuestión de edilicia, que los lugares no tienen la infraestructura correspondiente, una cuestión de ayuda social, una cuestión de salud, que por allí no encuentran los profesionales para lo que tienen que tratarse, una cuestión con la gente que no empatiza con ellos y que por allí en algunos casos son discriminados, una cuestión de que no encuentran trabajo. ¿Cuál sería, si me podés encuadrar, una principal problemática que enfrentan? Yo creo que todas las problemáticas que dijiste existen, pero creo que la mayor complejidad es la actitudinal. Es decir, estas ideas que siguen habiendo en la sociedad, porque como decía ustedes, este gobierno ha tenido excelentes intervenciones en relación a la discapacidad. Argentina tiene excelentes leyes en relación a la discapacidad, pero todavía seguimos pensando en las personas con discapacidad como si no fueran de menor valor que el resto, o si no pudieran. Entonces, la mayor dificultad que se encuentra es que sigue subsistiendo esta idea de minusvalía, que es la que tenemos que seguir trabajando desde los medios, seguir trabajando desde la educación. La persona con discapacidad es una persona, y que eso significa que tiene los mismos deseos, intereses, dificultades,
que cualquier persona sin discapacidad, con algunas dificultades extra, que deben ser subsanadas con los apoyos y con las adecuaciones necesarias. Perfecto. Para lo cual eso es responsabilidad del Estado y que hay que valorar un Estado presente y preocuparse por proyectos en los que haya ausencia del Estado. Bueno, Karina, qué gusto haberte escuchado, qué lindo, siempre se aprende. Tal cual. Siempre es bueno escuchar a los que saben. El próximo 28 de noviembre la tenemos aquí en Córdoba a la magíster Karina Hershberg a través de la Fundación CEIN. Gracias, y está abierto a toda la comunidad. Por lo tanto, vamos a extender la invitación a través de Canal C, ¿sí? Muy bien. Es una actividad gratuita para la cual profesionales y familias están invitados. Por supuesto, el periodismo también tiene que aprender mucho de romper paradigmas en la discapacidad. Un gran Los abrazo, esperamos. querida Karina, Muy bien, gracias. muchas gracias. Gracias, Cari, gracias. Un beso Bueno, grande. muy linda nota, Me quedo che, con esto, muy ¿no? linda Nosotros nota. también tenemos que aprender. Se Oh. está hablando mucho de género en los medios de comunicación, se está capacitando y me parece perfecto, pero en la discapacidad nosotros también en las terminologías, porque a veces sin querer podemos dañar, Sí. sin querer podemos lastimar, porque no lo sabemos y los justamente periodistas que no decir sabemos lastimar, todo. claro, no tratarlos con lástima, es lo que Totalmente, más... No. son Claro, personas. no, porque es así, por Muy allí cerca. no te- ni cerca de Exactamente. eso. Fíjate que hasta Tal cual. el concepto de persona con discapacidad ya ahí es como, ¿es necesario? Si es una persona, es Pato, es Moni, todos tenemos una discapacidad si nos ponemos a pensar. Tal cual. Los quiero mucho. Ah, qué lindo tema, Verdad. che. ¿Cuándo es ¿Viste? esto? El 28. El 28. Lo ¿Vamos? Sí. Lo vamos a recordar en Sí. el programa para que Perfecto. asista gente. Y nos ¿sí? vamos juntos, Perfecto. llevamos Dale, el mate, eso sí, son dale. jornadas O sea, muy andá lindas. un poco, ¿cuándo descansas? No sé si en tele se da. ¿Cuándo descansas? Esta mujer todo lo que trabaja, Pato, por favor. Buen fin Amo, de- amo el trabajo. El domingo, Mua. aunque sea. El Qué domingo hermoso. ya vienen las elecciones, así que vayan pensando el voto. Gracias, Nos vemos. Alejandra García Crisanek. Brillante, brillante, un lujazo.